los premios obtenidos, el Premio de Cuento Nacional, Desde la piel del lagarto, que ya lleva varias ediciones, pero también es poeta. Y no debería tener un pero que antecediera sí, porque es poeta. Y nosotros hemos estado realmente asombrados con los 2 libros últimos, los 2 libros de poesía, Papeles de la demencia, también de Asirema, y Río quemado, también de Asirema, 2 bellísimos libros a cuyas presentaciones además hemos asistido, y libros que hemos leído y libros que hemos trabajado. Aquí está Leonardo Ruiz, que presentó Río quemado en varias oportunidades, que son libros además, que son libros de poesía, pero que contienen fuerza que viene de la historia, pues, de la historia vivida, que todos aquí también conocemos bien. El mar que me regalas, entonces, decía, es una novedad de Asirema, que fue presentada en la Feria del Libro recientemente, pero que queremos presentar en muchos espacios, en muchos lugares, y que queremos presentar de la manera en que está siendo presentado el día, o en que va a ser presentado el día de hoy acá, que es una cosa más cercana, más íntima, ¿sí? Una manera de presentar un libro con el autor, que además es todo un privilegio, que, como les decía, queremos repetir, además en todos los estados del país. Queremos ir a Carora a presentarlo, pero Río quemado, pero también El mar que me regalas. Como ya les había dicho que yo no podía hacer spoiler, ni podía hablar más sobre el libro, yo voy a dejar en la palabra a María Elcira Matute. También conocemos todos a María Elcira acá, ya el programa número 1000 de la Librería Mediática se acerca, es una persona, creo que es la principal promotora del libro del país, ¿sí? Como lo fue en algún momento el comandante Chávez también, y como lo seguimos haciendo permanentemente en Venezuela. María Elcira es la persona que va a presentar El mar que me regalas. Y Raúl también, porque nosotros aquí tenemos el vicio del periodismo, entonces no sé qué ha preparado Raúl, pero yo quería aprovechar de hacerte preguntas y de preguntarte cosas que se me vinieron a la cabeza en la lectura de este libro, que les recomiendo cuando lo vayan a tomar, que sea un día en el que puedan leerlo de corrido, porque no lo van a poder soltar, y es cierto, Raúl lo dijo en la Filben, y yo, ay, está exagerado, no lo pueden soltar, lo leí en menos de 20 horas, empecé un día a las 8 de la mañana y terminé el otro día a las 8 de la mañana con los intermedios normales de una cotidianidad. No por eso fue que lo leí rápidamente, lo leí con pausas porque tenía que hacer pausas, porque es un libro que te pide pausas, porque te cuenta cosas y te mueve muchas cosas. Por ahí vi que te había tomado como 20 años entre las primeras ideas y el hacerlo, así que pasa como Tríptico de la infamia de Pablo Montoya, que ganó el premio Rómulo Gallegos, también le tomó 20 años, entonces esas cosas que uno hace con calma para disfrutarlas, es el escritor que disfruta su obra, fue uno de los más vendidos en la Filben, su primera novela, y entre las cosas que uno destaca, la primera vez que entrevisté a Jorge, estábamos empezando con el programa, y él era el presidente del CNE, me acuerdo que llegó al Canal 8 y dijo, un oasis, voy a descansar aquí, voy a hablar de libros, voy a disfrutar. La segunda vez era alcalde del municipio bolivariano Libertador. En la primera vez hablábamos de sus lecturas y de su libro que ganó el concurso de cuentos del Nacional, la segunda vez de La piel del lagarto. Vinieron las presentaciones de los libros de poesía y yo decía, bueno, pero ¿y cuándo voy a entrevistar yo a Jorge sobre la poesía? Pues esto es un libro de poesía también. Esto es una novela que mezcla raramente el realismo sucio con una de las poesías más dulces que se pueden leer a lo largo de las distintas historias. Y entonces una de las cosas que yo destaco en tu trabajo como escritor es esa extraña búsqueda de la ternura que es transversal en toda tu obra. Incluso cuando está hablando de las cosas más duras, hay alguien que está allí buscando la ternura, evidenciando que quien no puede ser tierno adolece de eso, pero que hay otros personajes que sí son tiernos.
A diferencia de la crítica generalizada sobre este libro, que casi todos dicen que son como cuentos hilados, que se convierten en novela, o que son distintas historias que unidas se conforman como una novela, yo no lo sentí así. Siempre, cada historia que iba llegando a lo largo de la lectura tenía que estar ahí, no era una historia suelta, parecía que las tuviera todas como en un rompecabezas y las iba armando. Y yo creo que precisamente la riqueza de una novela es la cantidad infinita de registros que tiene en cada uno de los lectores según sus vivencias. Si faltaba algo, cuando esta mañana terminé de leer la novela, yo siempre recuerdo los ojos amarillos de papá. Y tengo una gata en casa que tiene los ojos amarillos como papá. Y entonces aquí dice, ¿recuerdas a la hija de Rafa? Laisa, callada como su papá, de ojos profundos y amarillos de gato. Y ahí yo dije, pero bueno, si Jorge no sabe esto, ¿por qué escribió esto? ¿Por qué me lo escribió? ¿Ves? Entonces, Jorge, la primera pregunta, porque por supuesto esto lo están grabando y yo lo voy a usar para la librería mediática, la primera pregunta es si es consciente esa tu búsqueda de la ternura en cada uno de tus escritos, en cada una de tus actividades. Siempre la palabra ternura aparece, incluso en los discursos políticos maduros, aparece la palabra ternura o aparece referida la ternura. Y esa es una de las primeras curiosidades que yo quisiera que tú respondieras para después que, bueno, Raúl diga cosas y Ana María también y yo también. Raúl tiene muchas cosas que decir. Gracias, Maralcira, gracias, Ana María, gracias, Raúl, gracias a todos ustedes y a todas ustedes por estar aquí en una actividad que es tal cual como la soñé, que parece más bien como una especie de encuentro de amores y de amigos y amigas y de afectos y sobre todo de pasión por la palabra escrita, que siempre es yo diría que es más una maldición que una bendición, aun cuando leer es la única actividad que a mí me tranquiliza, escribir no. Yo tengo con esta novela una especie de relación más de amor que de odio, pero con ciertas dosis de odio, sí, como son todas las relaciones amorosas. Cuando yo empecé a escribir, yo tengo la sensación de que uno solamente puede escribir desde el dolor. Tengo esa sensación, puede que no sea así. Hay quienes escriben desde el amor, o hay quienes escriben desde la reminiscencia o desde lo bucólico. Yo no, yo creo que lo que termina siendo plasmado en los cuentos y ahora con la novela es ese dolor tan íntimo que uno tiene, que está muy oculto, que está muy camuflado, que está muy disfrazado y que termina apareciendo a través de algún tipo de canal comunicante y se convierte en un cuento. Y yo empecé escribiendo poesía, en uno de mis poemas de Papeles la demencia lo refiero. Lamentablemente yo estaba simultáneamente en un taller de poesía, no voy a decir quién era el venerable maestro, y estaba en un taller de narrativa también, tampoco voy a decir porque ambos me odian por igual. Y en el taller de poesía, una vez yo leí un poema dedicado a mi abuela y lo destrozaron, pues, como hacen en los talleres. Lo destrozaron, una cosa de verdad con saña, con alevosía, con premeditación, con maldad. Y dije, bueno, yo como que guardo estos poemas y nunca más se los muestro a nadie, como en efecto ocurrió. De hecho, se extraviaron esos primeros poemas, quedaron uno o dos. Y en cambio en el de narrativa, yo recuerdo que estaba pasando por un periodo de tristeza. Del Cielo Vina había viajado a un viaje de estudios a Europa y fue una cosa muy desgarradora porque Del Cielo nunca nos habíamos separado y después nunca nos hemos separado.
Y recuerdo que escribí un primer cuento de un evento infantil donde la protagonista es Delcy, está en el sueño de los ciegos, porque viene un niño pequeño y le pega, y yo fui y busqué un rifle de aire comprimido que yo tenía y se lo puse en la oreja, y le dije, ¡pum!, estás muerto. Tenía 8 años. Y el niñito se tocó la oreja así y empezó a salir un líquido verde, y yo pensé que lo había matado, porque el líquido verde yo nunca lo había visto. La sangre quizás me hubiera tranquilizado un poco, pero un líquido verde suponía que lo había matado. Y ese fue el cuento que escribí en esa oportunidad. Y a partir de allí, solamente escribí cuentos. Me sentía muy cómodo escribiendo cuentos. Me sentía muy a gusto con lo que de mí aparecía allí. Y es verdad lo que dice María Elcira, generalmente es una búsqueda desde lo deleznable, desde lo atroz, desde la muerte, desde la enfermedad, desde el dolor. El hospital, por ejemplo, que después el protagonista de La piel del lagarto es una presencia permanente. Los hospitales tienen unos códigos muy particulares. Por ejemplo, las personas con enfermedad crónica, no sé por qué, pero se mueren de madrugada. Creo que es un último gesto de pudor, como una última caricia a sus familiares para que estén dormidos cuando ellos se están muriendo. Más las cosas tragicómicas que aparecen en los hospitales, que si uno les escribiera le dirían, no, eso es imposible. O sea, una vez había, da risa las cosas terribles, pero una vez había una huelga de médicos en el Seguro Social, y yo trabajo en un hospital en el Seguro Social, y nos mandan un señor se murió en uno de estos dispensarios del Seguro Social, y para no firmar el certificado de defunción porque había una huelga, nos los mandan al hospital ya muerto, y el familiar lo trae en un taxi y llega, ya tenía rigor mortis, podía haber tenido unas 2 o 3 horas de muerto el pobre señor, y entonces le digo al familiar, mire, este señor está muerto hace rato, y el familiar me dice, con razón venía tan calladito. Y yo traté de escribir eso y fue imposible, no hubo manera de que eso pudiera convertirse en un cuento, ¿no? Pero sí me sentía muy cómodo con los cuentos, y cuando me ganó el concurso del Nacional, con un cuento policial, con un personaje que luego aparece en la novela, el Negro Smith, dije, no, yo solamente voy a escribir cuentos, y además Carver, Hemingway, de Hemingway yo rescato todos los cuentos y las novelas no tanto. Bueno, de Hemingway rescato todo, pero yo diría, si me pudieran escoger qué leería yo de Hemingway, solamente leería sus cuentos, o principalmente leería sus cuentos, o Raymond Carver, o La maravilla de Juan Rulfo, que escribió El Llano en Llamo y Pedro Páramo, y después se dedicó a tomar fotos y a publicar unos maravillosos libros de ensayos y de antropología también. Y yo solamente cuentos, pero una vez el jurado que me premió en el Nacional, ahora todos me odian. Me odian tanto que si ustedes revisan el tema del concurso de cuentos nacional, en el 98 se lo gana Federico Vegas. En el 2000 premiamos a Reinaldo Pérez Oz, porque yo era jurado en el 2000, y en el 99 no aparece quién fue que lo ganó. Lo borraron de la página web, pero resulta que después la página web fue borrada por ellos mismos, entonces ya no importa tanto. Estábamos en una cena, y uno de los jurados dice, qué bueno los cuentos, yo estoy escribiendo cuentos y tal, pero hay que escribir una novela, porque el cuento es una casa, pero la novela es la catedral. Yo, mira, tampoco he tenido ningún interés en construir una catedral en mi vida, pero dije, es verdad, la novela es la catedral. Esas cosas tontas que le meten a uno en la cabeza. Y me dediqué a escribir esta novela. Empecé a escribir esta novela. Y iba bien. Escribí 20 o 22 capitulillos, como son los de esta novela, muy cortos. En algún momento me paró, porque no se sabía si el código era de novela policíaca, o era de novela política, o era de realismo sucio, o era simplemente, como yo esperé que fuera al final, una historia de amor, una bella historia de amor. Y ahí me paré, pero además tuve la grandísima suerte
de que esa novela estaba en una computadora y en algún momento yo de consumista me compré esas Macintosh nuevas que salían de colores. Y me la compré y la enchufé pues, y estaba con mi computadora. Y la computadora anterior, gris como eran las computadoras antes, estaba ahí y alguien la regaló a otra persona. Y la novela se fue allí. Me dio tanta rabia que nunca más volví a tomar la novela. Y tardé 20 años ahora sí. 20 años después, hubo como una especie de preparación, Ana María, porque el año pasado, en un momento entre noviembre y diciembre, aparecieron los versos de Río Quemado, como un llanto muy, muy íntimo, muy profundo. No me gusta leer poemas de ese libro porque siento un dolor muy grande, una rabia muy grande. Pero resulta que Río Quemado es como la antesala de la escena de la tortura en El mar que me regalas. Y cómo me costó abordar eso, del tema de la tortura, por razones, por supuesto, muy, muy personales. Afortunadamente también me operaron de la rodilla y un día de febrero con culpa, porque todo el mundo estaba en sus cosas, todo el mundo estaba trabajando, el presidente llevando coñazo y dando coñazo, y yo estaba en mi casa acostado, sin nada que hacer, convaleciente. Y me paré, típica cosa medio novelesca también, con las muletas, y dije, voy a empezar a escribir la novela. Y no paré. Escribí a diario, desde el mes de febrero, desde finales de febrero hasta finales de julio. Cuando cerré la novela, esto ya lo conté en la Filben, le mandé a Cosimo y le dije, terminé. Y Cosimo me dijo, eso es lo que tú crees, y tenía toda razón. Después pasaron largos 3 meses de revisión, de corrección, de cambios de nombre. Algunos nombres resultaban como muy obvios para la vivencia. Y creo que a mí lo que me gusta de esta novela fue esa sensación real que yo no creía, que se le escuchaba a otros escritores y yo creía que había un poco de impostura allí, y no es impostura. Y es esa sensación de que el personaje empieza a aparecer y llega un momento en que adquiere una tal vida que ya habla como él quiere hablar, hace lo que él quiere hacer. En algún momento pensé que todos los personajes tenían que morir, que los 3 protagonistas tenían que morir, que el negro Smith tenía que morir. Y una se aferró a la vida, una sobrevivió. El negro Smith se convirtió como una especie de albacea del dolor de la novela. Y la sensación que a mí me terminaba dando era que podía escribir muchas más cosas sobre ellos. Es decir, que yo hubiera podido haber escrito muchas más cosas, pero pasaron 2 cosas. La primera es que ya no podía seguir inventando reposos por la rodilla. Y la segunda es que yo tenía como la sensación que después de agosto el vértigo nos iba a volver a tomar, como en efecto ocurrió, el Esequibo, el referendo, todo eso. Pero además me quedó como la sensación muy grata para mí de que yo sé muchas cosas de esos personajes y me las guardé. De que pasaron muchas cosas, hubieran podido pasar muchas otras cosas. Por ejemplo, la vida del negro Smith, la vida del gringo, Marlene, el mismo gordo. Es decir, esa sensación además y como un poco malévola del escritor, que se guarda muchas cosas y que los personajes salen mostrando algo, pero para que sea también reconstruido por quien lee. Y espero mantenerlas así guardadas. Pero sabes que los lectores sabemos muchas cosas de esos personajes. ¿Ves? Lo que importa es que cuentes sin contar las cosas que los lectores pudimos saber de estos personajes. Y eso se agradece también, que a uno no le cuenten todo. Es muy hermoso. ¿Sabes qué? Yo creo que yo te lo dije una vez estábamos en Uruguay y una muchacha está viéndote a ti en una controversia y me dice,
no quisiera ser yo la esposa de ese tipo, porque jamás le podría ganar una pelea. ¿Quién es ese tipo? ¿Qué es él? Entonces yo le digo, no, que es psiquiatra y que es esto y que ha tenido estos cargos y que es escritor. Y uno porque lo tiene, porque tuvo a Chávez, tremendo lector, tremendo promotor de lectura. Uno ve al presidente Maduro como ve un libro de papel y como lo acaricia, como la otra vez decía en alguna conferencia que teníamos que proteger la centenaria costumbre, la milenaria costumbre, o centenaria, no, son 5 siglos, del libro, de proteger el libro de papel. O sea, esos lectores que hemos tenido y estos escritores que están al frente de cargos tan importantes en la Revolución Bolivariana, estas personas como tú, como Freddy Ñáñez, que se han ido formando intelectualmente y al mismo tiempo se han ido comprometiendo con cargos tan importantes. Entonces, oye, uno va por el mundo echándosela. ¿Ah? Entonces, los diferentes registros de los personajes los hacen muy reales. Los diálogos son reales, las anécdotas son reales también, porque si bien reconocemos cosas que han pasado en Venezuela, otras cosas, al unir fechas con personajes, con referencias, hacen que venga otra ficción encima de la historia que estás contando. Entonces, hay cosas muy duras, pero son reflexiones muy reales desde el inicio. Y quisiera, siempre es bueno saber que es desde el inicio que te atrapa una novela, y yo quisiera leer el párrafo inicial. Paul White se reclinó en la cama dando zarpazos de ciego sobre la mesa de noche hasta que los lentes de grueso cristal lo devolvieron al mundo de los vivos. A Paul le encantaba esa hora de la madrugada. La tenue luz azul que se colaba entre las ramas del árbol del patio al atravesar la ventana hacía parecer las cosas más tranquilas, como bajo el agua. Apartó de la boca el agrio sabor de un mal sueño y giró para ver a Shannon durmiendo con una mano en la mejilla. Su respiración acompasada de mujer, sin remordimientos, y las leves arrugas en los labios y en los párpados hicieron pensar a Paul que las batallas contra la edad se pierden siempre. Qué bueno que se pierdan, ¿sabes? Sí, claro. Qué bueno que se pierdan. Y entonces así empiezan a presentarse todos los personajes, a unos los odiamos, a otros los queremos, a otros nos gustaría que ya desaparecieran de la novela. ¿Hasta cuándo? Dice uno, este tipo lo odio. Pero lo más importante es las denuncias, las cosas que son evidentes en la realidad, pero que cuando el personaje las refiere o Jorge las dice allí como narrador omnisciente, por ejemplo, el horror de las farmacéuticas, y que lo diga un narrador que es médico, le da como más valor todavía. Entonces, fíjate, yo me puse a marcar con papelitos tantas frases la historia de Etelvina y los tiburones. Eso es todo, no tienes que contar más, ahí estás contando la historia de una realidad social, de unos personajes que no hay que contar más de ellos, uno sabe y siente ese sufrimiento, esa pasión, esa intensidad, en que hemos tenido presidentes borrachos, ¿verdad? Y a la gente como que se le olvidó que aquí hemos tenido presidentes borrachos, y que desde Chávez nunca nos pudieron decir, ustedes tienen un presidente borracho, nunca nos lo pudieron decir. Y aquí Jorge nos lo recuerda, nos recuerda tantas cosas. Y la segunda pregunta que quisiera hacerte para que Raúl te diga también cosas, que no estoy sola yo aquí, es por qué elegiste el nombre de Marlene, o si lo eligió Cosimo, o si fue a propósito ese nombre tan poético y de esos amores tristes que vienen tomados de la vida. El nombre de Marlene sí llegó de forma muy automática y desde muy temprano con la novela. En cambio, yo tenía un compañero de estudios que era muy flaco, muy blanco, pecoso, en primaria, y decían bullying. Yo no diría que le hacíamos, porque como yo soy tan autista, yo estaba más allá del salón de clases, estaba en otro planeta por allá. Pero los que sí estaban en el salón le hacían bullying, pues bueno, le decían mariconcito, como sale en la novela, mariposa, lo perseguían mucho.
y él ojalá se llame, Jacinto. Y entonces ese proceso que me sorprendió también, ¿no? Porque lo que salva a Marlene es una de las cosas que más agrede a las mujeres trans en los actuales momentos, es el tema del nombre, por ejemplo. Mujeres trans que van a un aeropuerto, a un terminal, y entonces los llaman por el nombre de la cédula, ¿no? Hay una ley que debe aplicarse que justamente protege esa situación. Pero en el caso de la novela, ella puede, como vivió una metamorfosis desde niño, desde ese niño Jacinto, y entonces además mantiene una relación con su abuela muy parecida a la que mantuve yo con mi abuela, una relación de complicidad, de tranquilidad, de ver las novelas, veamos 2 novelas, una en la tarde y otra en la noche. ¿Y la película mexicana? Y las películas mexicanas o el señor cine de Radio Caracas Televisión. Y mi abuela, ahí me pareció, el tema de los diálogos me pareció, creo que tiene mucho que ver con eso de mi abuela, y es que ella hablaba con los personajes de la novela, ¿sabes? Estaba tejiendo y les decía cosas, le mentaba a la madre al malo, y yo decía, mira, ella está hablando con estos carajos, y es una cosa donde a ella poco le importa si la están escuchando o no la están escuchando. Y entonces ahí esa cosa de ese Jacinto que es feliz, su abuela de la novela se parece mucho a mi abuela, porque mi abuela también robaba niños. Mi abuela, en el buen sentido, ella era enfermera y tenía la costumbre, cuando atendía un parto, porque era partera en Barquisimeto, y tenía la costumbre de decirle a la parturienta recién parida, le decía, regalámelo, que le regalara el niñito. Pero así le regalaron 2 niños y los crió como sus hijos. Cuando mi hijo Juan Pedro nació, ella vino a conocerlo también, y ya Lucía había nacido hacía 4 años, y le dice mi abuela a la mamá de Juan Pedro, regálamelo, tú puedes tener otro. Y la mamá de Juan Pedro se me buscó y me dijo, sácala ya de aquí. que le iban a robar, muchacho. Y bueno, esa burbuja de felicidad, que esa es otra cosa que yo creo que está muy presente en las páginas mías, y es que está la felicidad y de repente algo pasa que destruye todo. Siempre hay un cataclismo inminente que termina acabando incluso con la felicidad más simple, la felicidad de estar viendo por una ventana tranquilo, y estás tranquilo y estás alegre y estás feliz, y de repente llega por la radio una noticia terrible que te cambia la vida. Así le pasó a Jacinto con la muerte de su mamá Rosa, y todo lo que pasó después, que significó una metamorfosis, que no se menciona, muchas de esas partes las escribí y después las deseché, que es la metamorfosis de Jacinto hasta convertirse en Marlene. Y no aparece sino... No, pero se sabe. Se sabe cómo fue y todo ese proceso. Pero fíjate que había como 4 o 5 capítulos donde Jacinto viaja a Puerto La Cruz, pasa vicisitudes terribles en Puerto La Cruz, y no, nada de esto, saqué todo eso. Yo creo que ahí la situación donde la maldad existe y cómo actuar, cómo exorcizarse uno de la maldad. Tú bien mencionas ahí, Maricira, hay muchos eventos relacionados, pero sobre todo lo que yo traté con los eventos históricos era fijar una fecha donde nosotros, la generación de Raúl, la mía, alguien nos llamó una vez la generación boba, un psicópata nos llamó una vez la generación boba, y yo no creo que nosotros fuéramos la generación boba, pero éramos la generación hija de la derrota. El papá de Raúl, mi papá, mi mamá, la mamá de Raúl, los padres de Ítalo Silva, los padres de Américo Silva, Ítalo, los hijos de Fabricio. Es decir, toda una generación que nació en los 60 y en los 70, cuyos padres fueron reducidos a sangre y fuego, asesinados, torturados, perseguidos, apresados. Y
Y uno quedaba con la sensación de que, bueno, está bien, nos derrotaron, pues, nos ganaron. Y apareció como una especie de cómo empezar a burlar la derrota. Y a burlar la derrota era desde la militancia también, pero una militancia diferente. Una militancia con mucho cinismo también, con mucho humor negro, con mucho burlarnos de los policías. Y una vez, por ejemplo, hay esas cosas, ¿no? Detrás de un sitio donde yo iba a estudiar en la Facultad de Medicina, había una placa que decía, aquí cayó Marvin Marín Sánchez. Y después yo me puse a averiguar. Marvin Marín Sánchez era un estudiante de medicina, más bien como medio pendejo, que no se metía en nada. Y estaba ahí, y se metió la Policía Metropolitana echando tiros, y la gente salió corriendo, y al pobre Marvin lo mataron. Y lo convierten en un mártir y un héroe, ¿no? Pero después de que fue un mártir y un héroe, nosotros decíamos, nos vemos donde Marvin. Y era Marvin Marín Sánchez. Y yo lo pongo en uno de los cuentos donde lo matan. Viene la policía, no, matan a un esquizofrénico que deambulaba por la universidad, y entonces los que están ahí, llenos de rabia por la muerte uy, se me fue el nombre, se me fue el nombre del personaje, Wisconsin. Matan a Wisconsin, y entonces se reúnen y dicen, bueno, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo vengarlo? Y deciden soltar a los perros de técnica quirúrgica. No sé si ustedes saben que hay un grupo de sádicos y sádicas que son los estudiantes de medicina, y entonces hay un grupo de perros metidos ahí en el anatómico de la Universidad Central, y los sádicos le propinan heridas a los perros. O sea, le perforan el intestino, después se los cosen para practicar perforaciones intestinales, hacen de todo. Y entonces, esto lo hicimos una vez, no, vamos a soltar a los perros del coño ese. A ver a quién van a operar esos sádicos, dice. Y empezamos a soltar a los perros, y pasa una cosa, esto pasó en verdad, y yo traté de ponerle un cuento, que tratábamos de que los perros se fueran para que salvaran su vida, y los perros no, se quedaban en las jaulas. Entonces les caímos a patadas a los perros para que se fueran, y se fueron, se terminaron yendo. Ese elemento de ese humor negro que siempre está ahí, como que uno empieza a burlarse también de su propia vida, a burlarse de los discursos que hacíamos en la universidad. Yo tenía un gran hermano que murió ya, Vladimir, que se paraba en los bares borracho y decía, hoy, en la mañana de ayer, y así empezaban los discursos. o que se metía en los baños de mujeres y decía, no se asuste que yo soy lesbiana. Cosas así, de ese humor que proviene de la derrota, creo yo, y de que empezamos a desconfiar de los discursos grandilocuentes. También hubo una parte negativa, porque era una parte muy cínica, y para poder volver a creer tuvo que aparecer Chávez para que volviéramos a creer en muchas cosas. A ver, A mí me da mucha pena, porque yo presenté a María Alcira y no dije nada de Raúl. Porque también es una persona conocida. Pues. Sí, pero por eso tengo que decir, tengo que decir. Raúl es escritor, militante de la Revolución, viceministro de Cultura y presidente del Centro Nacional del Libro. Y hoy los libros tienen mucho que ver, María Alcira. Pero editorial. No. Hasta ahí no podía yo. Pero yo quería decir algo. Y es que alguien nombró por allí el realismo sucio, ¿no? Que lo nombró María Alcira. Y lo dijo alguien también en la Filben, en la presentación del libro. Pero esto es un realismo sucio que no es el de Henry Miller, es un realismo sucio venezolano. Yo no sé cómo sí, porque además, sí, ¿verdad? Es distinto. Y además es un libro profundamente venezolano. Profundamente venezolano porque tiene que ver, sí, con nuestra manera de haber sido criados, con una historia. Y, sin embargo, como sabemos, lo que es profundamente de un lugar puede ser entonces perfectamente de cualquier lugar, ¿no? Esa es una de las cosas hermosas de este libro. Raúl. wow. Antes estaba hablando con Luis Lira, compañero también de muchos de aquellos tiempos, y le presenté su libro en la Filben. Y entonces conté muchas cosas de nuestra época. Y la esposa dice, quiero hablar con ese señor porque sabe muchas cosas tuyas. Así que, no, como dice Jorge,
hay muchas cosas que nos atañen en estas historias, que son muy duras, que son muy, digamos, atinantes a la vida de uno. Hay una frase de Osvaldo Soriano que lo dice en su novela, en la última, que está dedicado a su padre, de hecho. Se llama La hora sin sombra, que fue la que publicaron después que él murió y salió publicada, de hecho. O sea, él lo dejó todo en prensa. Dice, el escritor debe estar a la altura de sus personajes. Y esto que están hablando ustedes, de los personajes, cosa que hace mucha referencia a Jorge, la verdad es que por tener esos 20 años, digamos, guardados en reposo, pero removiéndose, y bueno, una metida de pata hace que todo salga, ¿no? Entonces, eso generalmente en el escritor, como lo es Jorge, yo cuando conocí a Jorge ya lo conocía como de chamo y estudiante de preparatoria, ya está, o ya había pasado medicina. Y además nos vinculó rápidamente, bueno, las historias personales, y que además, bueno, él estudiando medicina hacía periódicos. Y yo estudiando economía también hacía periódicos, aunque quería estudiar periodismo. Y estaba en lo que era en aquel momento el Movimiento 80. Estábamos en el Movimiento 80. Esa generación boba. Y claro, cuando empiezo a conocer a Jorge ya en las otras dimensiones, más allá de lo que es el estudio, de lo que es la militancia, ¿no?, de lo familiar, ¿no?, con Tachi, con Delcy, y conocerlo en la dimensión de la preocupación por la lectura. Logré entender que cuando a él le dieron el premio del cuento del Nacional, no me sorprendió, para nada me sorprendió, más bien me sentía que era como natural el que Jorge haya logrado ese camino. Cuando él se dedicó a utilizar los talleres para meterse a poeta, ¿no?, ya habíamos salido, creo que de la universidad. Ya habíamos salido de la universidad, pero era una época que leíamos muchas novelas, los premios Casa de las Américas especialmente, el Rómulo Gallegos, y después ver a Jorge de prácticamente crítico literario, y que además los escritores esperaban que Jorge publicara una crítica de sus novelas, de sus cuentos, de sus libros. Yo recuerdo una que le hizo a un escritor que también te debe odiar, en aquella época ya te odiaba, que escribió algo así como, él empezó, la novela había quedado finalista del Premio Planeta, él era guionista de Radio Rochela, me acuerdo. Planeta lo publicó como finalista, no le dieron, iba a ganar, de hecho, iba a ganar esa novela, pero la editorial tuvo miedo, porque se trataba sobre un tema de una estafa de un banco. Entonces, tuvo miedo y se lo dieron a otro escritor que estaba como finalista, entonces invirtieron. El caso es que Jorge le hace al ganador nunca le hizo ninguna crítica, pero al finalista sí. Y recuerdo que empieza el texto, hace la presentación de la novela, empieza a echar el cuento de que quedó finalista, y dice, llegué hasta la página 40, que otro siga por mí. Y fue tan mortal eso, tan sarcástico. Y después empezó a hablar de otra cosa, no recuerdo cuál fue el tema que agarró y decidió, que yo conocía a ese escritor
Y más nunca escribió, ese no escribió más nunca novela, ¿no? Se dedicó a otra cosa, está en Miami, no sé dónde. Y resulta ser que yo lo conocí a él como editor, y él me dijo que eso fue lo más doloroso que él le había causado. Que él no esperaba, o sea, sí esperaba una crítica de él, pero que no le haya gustado, que haya sido una novela considerada mala para Jorge Rodríguez, eso a él le dolió muchísimo. Entonces, bueno, al final decidió no sé, en el panorama literario no existe esa persona. El caso es que Jorge sí era una persona, eso, que estaba haciendo crítica, comentarios, siempre pertinente, atinante. Y por eso quizás toda esta es un recorrido de un buen lector. Ricardo Piglia lo dice, reseña en el último lector, que dice que Borges, que las lecturas que tenemos todos y las cosas que comprendemos depende de nuestra comprensión lectora. Es decir, por eso Jorge, la poesía siempre está agarrándole, mordiéndole en partes de un texto que es meramente narrativo, porque es que es su comprensión lectora, es la manera como él visualiza la vida, es la manera como visualiza las palabras, el pensamiento. Y en sus discursos es así, y es así en su escritura, y los poemas le salen con el dolor que refiere a su pensamiento. Entonces, no hay manera, no hay escapatoria ahí. Esa comprensión lectora, y esa comprensión, y ahí es la lectura es de la vida, de uno como protagonista en este escenario. Entonces, claro, ahí uno comienza a entender a Jorge, y lo entiende en esas dimensiones. Y uno no lo ve ni como político, ni lo ve como amigo, ni lo ve, sino en todas esas dimensiones que lo aferran a una manera de ver la vida. En esta novela, a mí me causó, y además empieza en esta cosa de la envidia sana, ¿no? Porque cuando somos escritores, entonces empezamos con ¿dónde se va a caer, ¿no? ¿Dónde va a fallar, ¿no? Pero hay una cosa bien interesante. Ítalo Calvino, en 6 propuestas para un nuevo milenio, para un próximo milenio, sí, que también, como a Soriano, él escribió las conferencias para Harvard y se murió. Nunca las dictó y quedaron como papeles, ¿no? Conferencias que después fueron publicadas póstumamente, ¿no? Él refiere 6 temas, ¿no? Que es la levedad, ¿no? Hace una énfasis entre levedad y peso, a propósito de la insoportable levedad del ser, que es donde él toma la idea, después la rapidez, la exactitud, la visibilidad y la multiplicidad. Después un texto que consiguieron por ahí, que lo pusieron en las últimas versiones, que se llama El arte de empezar y el arte de acabar. Aquí en estos textos, que son fundamentales para aquel que quiera ser escritor, porque tienen más o menos una figuración de cómo se transita en la escritura, cada quien con sus modos, ¿no? Cada quien con sus formas. Pero aquí me recuerda, y en tu texto me recuerda a lo que muy bien Luis Alberto Crespo podría señalar como el pulso, eso que no se te desboquen los caballos. Cuando te dicen que son cuentos hilados, yo siento más bien que es un pulso que él ha agarrado, Jorge ha tomado, que lo tiene, y que no se le desboca a ninguno. Por eso es que logra esa hilvanación, como lo es muchas veces el folletín, que logra ir de uno a otro, que no es necesariamente la continuación de la historia de la que viene, pero que sí tiene el mismo espíritu de lo que va a contar. Y es ahí donde Jorge no se le desboca nada, no se le desboca a ningún personaje. Y así, queriendo él matar a todos, no los mata, porque no se puede desbocar. Y es ahí donde el escritor, como dice Soriano,
tiene que estar a la altura de esos personajes. Y ahí es la que yo digo, oye, Jorge, la verdad es que me enorgullezco de haber sentido en ti esos pulsos, ese pulso que tienes de la vida, que es algo que no puedes evitarlo, porque no podemos evitarlo lo que vivimos. Vivimos Tachi, lo que vivió mi madre, mi padre. Y bueno, eso fue lo que nos tocó vivir. Hoy tenemos otras condiciones, otro modo de ver la vida, inclusive podemos reflexionar sobre esa derrota. Y esta parte hay mucho de esa reflexión. Esas conversaciones que parecen algunas veces futiles, hay una gran reflexión, hay una visión del mundo, de un mundo de algunos, pero de un mundo que tiene que ver con esta vida. La vida no es meramente todo política. Ese humor que tú dices, ese humor que nosotros rescatamos muchas veces, que nos reímos, bueno, es porque la vida no es tan desgraciada. La verdad es que hay mucha de felicidad, hay mucho de amor, y por el amor fue que lucharon muchos compañeros y muchos cayeron. Entonces, gracias, Jorge. Gracias. Yo tengo una anécdota con Raúl Casal sobre la envidia. De hecho, yo tenía... es mentira que la envidia es sana, Raúl. Yo tenía una columna en el Mira, papel la literario. envidia, dijo el poeta Juan Bello de Asturias, es una forma descortés de la admiración. De las miras, bueno, en un momento Raúl y yo, él tenía un periódico en economía, nosotros teníamos un periódico en medicina, y pensamos hacer una revista que fuera política y literaria, y que explorara, que publicáramos también cuentos, poesías nuestras, de gente que conociéramos. Y estábamos muy entusiasmados con el proyecto de la revista, y nos reuníamos casi todos los días, y la revista, y ponemos esto y ponemos. Hasta que llegó el momento de escribir la editorial. Y nos sentamos los dos duelistas, así uno frente al otro. Entonces yo le digo, Raúl, ¿quién va a escribir la editorial? Entonces Raúl me dice, yo, por supuesto. No, pero yo también quiero escribir la editorial. Y entonces Raúl llega y me dice, bueno, que cada quien escriba uno y después confrontamos los textos. Como si fuera D'Artagnan o una vaina así. Y entonces, bueno, yo voy de idiota, caigo en la trampa de Raúl y escribo un editorial como muy formal y donde había muchos elementos de política, hasta un verso de Ari I estaba. Y ha venido Raúl con un texto maravilloso, lleno de humor. Entonces, los títulos los subtítulos eran Andante con moto, entonces empezaba con la parte esta de la novela Sinfonía Andante, Manon Tropo, un tanto majestuoso, y guay, se lanzaba con una humorada. Le digo, vamos a tomar una cerveza, Raúl. Y nos estamos tomando una cerveza y le digo, mira, tu editorial es mejor que el mío. Vamos a esta vaina aquí. Y nunca hubo revista. Yo no sé si me puedo permitir leer hay una cosa que tiene que ver con no sé, creo que lo he visto de todos los escritores. Se lo he escuchado a muchos escritores y hay un tipo maravilloso que quien quiere escribir narrativa debe buscar esos libros y leerlos. Se llama John Gardner. Tiene dos obras. Él tiene unas novelas que yo no he leído, pero tiene una obra que se llama Para ser novelista y otra que se llama Para ser un buen cuentista. Y es de verdad son clases de escritura creativa maravillosas. Entonces él dice que uno tiene que estar con los 5 sentidos atentos para poder, porque realmente en el fondo el escritor es un vampiro que lo que va es chupándole las vidas a la gente, chupándole las vivencias. Y una vez estaba yo en Chuspa, hace relativamente poco, y estaban unos pescadores que son amigos nuestros, estamos ahí sentados, vienen los pescadores, y está un señor, uno de los pescadores, y llega un muchacho joven, y dice, el mayor le dice al joven, mira, ¿y fulano ya llegó? No, no ha llegado. ¿Pero cómo? ¿Y qué pasó? No, se lo comieron los tiburones. Dice, ¿qué? ¿Cómo es la vaina? Bueno, fueron a pescar, se cayó de la lancha y se lo comieron los tiburones, pero como una cosa de lo más natural. Y entonces, dije, este es para mí. Etelvina. Al marido de Etelvina se lo comieron los tiburones. Había salido de madrugada con 2 más del pueblo a soltar la atarraya
y recoger unas nazas y trampas de langostas, cuando se resbaló del bote y cayó al agua. Como ya amanecía, una primera luz morada inundaba todo, arrancando destellos al mar. Sus compañeros contaron que el marido de Telvina, que también era dueño de la pescadería del pueblo, nadó lentamente hacia la lancha cuando fue succionado por una especie de desaguadero gigante, y lo último que vieron fueron las manos del hombre levantadas hacia el cielo que ya empezaba a clarear. Después de un instante de calma, emergió una mancha de sangre junto a una pierna, lo único que quedó de él. Sin saber qué más hacer, recogieron la pierna con una red y se devolvieron al pueblo. Cuando entraron a la pescadería, Etelvina estaba limpiando el mesón a la espera de la pesca del día. Ella se les quedó mirando fijamente y preguntó, ¿qué le pasó a José María? Anticipando que nada bueno podía haber ocurrido. Ellos, sin saber qué decir, extendieron la pierna y susurraron, los tiburones. Y cuando Etelvina se fijó en el zapato de goma con el que aún estaba calzada, unos kets azules que ella le había regalado para Navidad, lanzó un grito desde el suelo, apretándose el vientre y atrayendo las miradas de todo el mundo amontonado a las puertas de la pescadería. Luego, los llantos en un pueblo donde todos eran familia. La salida infructuosa de los primos de José María en partidas al mar a buscar el resto del cuerpo. Las mujeres que rodeaban a Etelvina para ayudarla a respirar. Ya había empezado a refrescar la tarde cuando los primos del muerto volvieron con las manos vacías, sumándose al rumor del llanto quedo de los pescadores. Las mujeres lograron sentar a Etelvina en una silla de plástico y desde allí la vio en un rincón. La pierna, con jirones del blue jean, aún calzada y llena de moscas, hinchada y podrida, estaba siendo lamida por Arno, el perro de la casa. «Lancen de nuevo esa mierda al mar», gritó. Después, el largo mutismo de quien no espera a nadie, que es alto y ancho como una habitación sin muebles, y volver a escuchar las voces de la gente. Al año de viuda se empleó en la posada del pueblo, donde cocinaba y atendía las mesas. Allí conoció a Rafa, que iba a las Semanas Santas con su familia. Siempre tuvo un trato especial para él, agobiado como lo notaba por la tristeza de los amores muertos. Incluso algunos besos y juegos de manos se robaron en la oscuridad de los rincones de la posada, pero hasta ahí. Etelvina no estaba aún preparada para llevar en la espalda los alfileres de las habladurías del pueblo. Con el tiempo y amainadas las urgencias de la carne, se hicieron amigos. Después de que se divorció, Rafa iba solo a la posada algunos fines de semana y se quedaba horas mirando la playa desde una hamaca. Etelvina lo atendía, agradecida del sosiego que le permitía a ella perderse también en el odio al mar. Cuando le servía el café o algún dulce que le había preparado y se alejaba a la cocina, Rafa se impresionaba siempre de sus piernas largas de pantera y del culo tan alto y duro que parecía frisado por un albañil experto, solo para gusto y deleite de sus ojos. Este personaje de Telvina, yo lo quiero mucho porque apareció de una manera muy repentina y yo siempre pensé, ¿cómo lo llaman ahora? Spoiler, no voy a comentar spoiler. Cuéntenos. No, pero pensé que cómo lograr hacer verosímil que un personaje se pierda y nunca más aparezca. Y la única forma de lograrlo, así como García Márquez, sin ánimo de comparar, por supuesto, así como García Márquez utilizó sábanas para que Remedios la Bella se pudiera elevar,
la única manera de que alguien pudiera perderse era con una negra con esas piernas como Etelvina, que lo desapareció de la faz de la tierra, para siempre. Bueno, Jorge, sabes que tú referías al principio los talleres literarios y referías cómo te destrozaron tus primeras poesías o esas poesías que llevabas. Aquí están dos de los maestros de los talleres literarios del CELAR que se han retomado, pero con una fuerza increíble. Luis Alberto Crespo, uno de los mejores poetas de Venezuela y del mundo. ¿Quién más está? De los mejores poetas de Venezuela, Carola y París. Exactamente. Y bueno, y Luis Brito, de los que yo conozco, me apunta Jimena que hay 3. Y está el mejor poeta ¿Quién? de San Antonio. Antonio Trujillo. No, de San Antonio y Carrizales, poeta No, Trujillo. Sale. Antonio Trujillo, que es una maravilla en los talleres de crónica, y Luis Brito García, que bueno, tendrían que hacer con una nevera de 4 puertas por esos dientes los talleristas, porque nada más y nada menos que postulado al Premio Nobel de Literatura, entre otras cosas, ¿no? Entonces, Luis Brito García me enseñó, no me lo dijo a mí, pero lo dijo una vez, y yo lo escuché y lo aprendí, que cuando a uno no le gustaba un libro, a menos que fuera el caso extremo en el que tú tuviste que decir que el libro no pudiste pasar la página 40, y eso es honesto y le advierte a los lectores, sobre todo cuando se trata de un premio Planeta, que generalmente va a ser así, que uno debe tratar de pensar todo el tiempo que el escritor dedicó haciendo su texto, lo que hicieron los editores, por ejemplo, los de Asirema, con estos libros tan bellos, tan perfectamente editados, con las portadas tan bien pensadas, que cada portada cuenta una historia, sin contarla, lo cuenta. En cada portada hay un libro, en los libros de Asirema, los títulos, los colores. Lo edita Freddy Ñáñez y Joel Arellano. La presentación de contratapa, estos libros son unas hermosas joyas editoriales. Entonces, Luis Brito García decía, trata de buscar algo positivo, y si no tienes nada positivo que decir, di algo colateral, pero no digas que el libro es malo, a menos que, como en ese caso, el libro sea muy malo, porque a lo mejor en ese momento el autor no estaba inspirado y le vas a frustrar una carrera literaria. Entonces yo voy a cometer aquí un atrevimiento y le voy a pedir a Luis que piense que Jorge llegó junto con los muchachos, nosotros estuvimos 2 veces de fijones, Isidoro y yo, en el taller de Luis, para ver cómo se hacían los talleres. Entonces, Luis, si Jorge fuera tu tallerista y te hubiera leído eso, y tú más o menos hubieras visto esto, yo le voy a pasar a Luis un libro para que él se lo quede, ¿verdad? Y tú tuvieras que juzgar este libro, ¿qué le dirías a este tallerista Jorge Rodríguez que te lee ese texto? Bueno, veo que hay relatos sobre el mar, sobre los cuales yo tengo una larga experiencia. Incluso esta fotografía, yo recuerdo de muchacho, yo manejaba un Valiant y entonces iba a la playa, sí. En esa época las llaves no tenían todavía esos aparatos electrónicos. Me guardaba la ropa en la maleta, sacaba las bombonas y me metía a hacer submarinismo dejando el automóvil ahí. A veces cuando regresaba el automóvil no había desaparecido todavía. Ahora, conozco mucho de esas historias de gente devorada por tiburones o de accidentes náuticos bastante aterradores. Yo he estado en varios, naufragué 3 veces y sin embargo estoy todavía vivo. De modo que ya, sin haber leído, siento que es un libro que me interesa por una cantidad de vivencias, sobre todo ese automóvil solitario frente al mar, ¿dónde estará el dueño? Si fuera yo, estaría bajo las aguas, ahí como unos 200 metros hacia el norte. Pero bueno, ahí el esposo de la hija de don Rómulo Gallegos murió en un accidente de esa índole. Estaba haciendo submarinismo y cuando salió pasó una lancha y entonces, bueno, acabó con él. Son historias que todo el que ha tenido que ver con los pescadores las conoce. Y además llega un momento
en el cual yo ejercía el asesinato de peces en esa época, a pulmón libre, pero después los peces, chicos, me parecieron tan amigables, me parecieron unos animalitos, no estaban metiéndose con nadie, por lo menos no eran tiburones. Los tiburones que yo conocí, sí, no se metieron ninguno conmigo, ni yo con ellos. En la rada de Chichiriviche, el Distrito Federal, había con frecuencia. Y una vez vi una procesión de 8 mantarrayas contra el crepúsculo batiendo las alas así. Una de las cosas impresionantes que vale la pena haber visto. Entonces espero con avidez abrir las páginas de este libro para ver qué trozo de mar tiene, porque siempre el mar es una cosa que tienta, es una cosa que compartimos. Después de todo, decía un célebre señor que la mar es el morir. Nos toca una parte de eso y nos toca una parte de vida. Entonces, bueno, en el mar, como dicen por ahí, la vida es más sabrosa. Sabes que yo estuve en el taller de narrativa del CELAR y en el de narrativa del CELAR. Y yo creo que hay 3 cosas que un joven escritor, si me preguntara, que nadie me lo está preguntando, le diría. 1, que escriba siempre y no muestre casi nunca, pero que escriba. 2, que concurse. Y 3, que participe en talleres. Porque los talleres son muy poderosos en el proceso de perder un poco el miedo de mostrar los textos. Uno de mis compañeros de taller era un esquizofrénico, paranoide, y además los esquizofrénicos paranoides tienen una especial pasión por los gimnasios y empiezan a levantar pesas, y además de muy paranoicos también son musculosos. Y este muchacho escribía, uno llevaba un texto, un cuento para leerlo, ¿no? Y este taller lo dirigía Antonio López Ortega. Y este muchacho una vez llevó un texto, bueno, esquizofrénico, pues, donde un personaje moría como en la página 8, y en la página 25 el personaje volvía a parecer tan campante y nadie entendía. Y entonces... Era como la telenovela. Sí, tal cual. Pero sin que hubiera una transición, ¿sabes? Nada de que... No, aparecía vivo y volvió a morir. Y entonces López Ortega, que era muy comedido siempre ha sido muy comedido, exceptuando en algunos artículos que publicaba en El Nacional, le dice, ¿a ti no te parece un poco curioso que el personaje tal murió aquí y páginas después reaparece vivo? Y el tipo le ha dicho a López Ortega con esa fuerza de un literato, si no te gusta mi cuento te voy a dar un coñazo. Y López Ortega le dice, no, una maravilla. Y después nos fuimos a tomar una cerveza, él se sentaba en la mesa, todos hablábamos y él se tomaba su cerveza, ¿no? Y se me queda mirando y me dice, ¿qué te pareció el cuento? Yo le dije, me fascinó. Porque esa cosa, pero los talleres, yo siento que los talleres son cosas muy, muy buenas, pues son cosas muy, que además uno lee tanto en los talleres, son esas lecturas guiadas. Yo descubrí unos cuentos que en mi vida había leído, y por ejemplo ese cuento tremendo de Borges, El cautivo, que es un cuento es una de las cosas más grandes que se ha escrito. Y entonces tener uno la fortuna de estar en un sitio donde te hablan de eso, te lo cuentan bien, te enseñan cosas de técnica, yo creo que es algo, si yo pudiera, estaría permanentemente en un taller de narrativa. De poesía no. Menos mal entonces que se la retomó esos talleres, además con 5 profesores de lujo. Esta vez como que, no sé, ha sido especial y quiero retomar otra vez el alivio que tú nos das como escritor. Aparte, no, por supuesto no voy a decir cuál es la escena, pero hay una escena muy triste, muy fuerte, y entonces empiezan a aparecer las palabras repetidas como una letanía, y a pesar de que es una escena muy triste, esa letanía a uno lo calma un poco, aunque lo que está contando es terrible. Y después de esa escena terrible, entonces Jorge le da a uno estos textos.
Cuando a la niña se le entornaron los ojos, él la trajo hacia sí y comenzó a cantar de bajito su única canción de cuna, como si la eternidad fuera eso, como si la felicidad fuera eso. Su voz ya serena que quisiera que ella guardara celosamente para los años duros por venir, para cada desilusión y cada desplante, para cada sueño abortado, para cada trastada de la vida y cada pequeña alegría. Laisa puso su mejilla fresca de mandarina en su pecho, dio un largo suspiro y se quedó dormida. Y quizás es ahí, Jorge, donde estriba la razón de seguir adelante a pesar de las derrotas y de las sorpresas terribles que a veces nos da la cotidianidad. Esa seguridad de que vamos a volvernos a topar con la ternura, y ese es el regalo que nos haces tú a los lectores de tu obra. Gracias. Bueno, ya María Alcira cerró, ¿no? Pero, pero queremos, yo quería decir que ciertamente el libro está lleno de mucha tristeza también, no tiene, digamos, de cosas terribles, pero que al final es un libro sobre la esperanza. El escritor nos dijo hace un ratico que era sobre el amor. Bueno, sí, pero yo básicamente pienso que es un libro sobre la esperanza y no podía ser de otra manera porque también hemos dicho aquí, lo han dicho todos ellos, que este es un libro que tiene mucho que ver con la vida, pues, con la vida real, quiero decir, vivida por Jorge. Entonces, no puede ser de otra manera en alguien que se está dedicando a una causa como la Revolución Bolivariana. Es decir, alguien que no tiene esperanza, sencillamente no se dedica a la construcción del sueño colectivo de todos los que estamos aquí, de todo un país. Yo quería agregar algo. Hay una parte en la que se refieren a Páez. La verdad es que es muy cómica. Y a mí me hizo recordar una vez, hace como 2 años, que reunimos a todos los niñitos, los más grandecitos, tenían 9 años, 10 años, y los reunimos en la casona y nos pusimos a grabar un programa era el cumpleaños de Bolívar, entonces era acerca de qué libro le regalarías a Bolívar, y la verdad que sí, las selecciones fueron las cosas más locas y surrealistas, bueno, fue comiquísimo, pero entre 2 de ellos, uno era Ludovico, el hijo de Freddy Ñáñez, y el otro Ernesto Alí, que es primito de Ludovico, y entonces Ernesto Alí le decía, bueno, tú sabes, a mí me gusta Páez, entonces, pero ¿cuál Páez? ¿De qué época? Yo, porque hay un Páez y hay otro Páez. Yo decía, pero ¿cómo es posible? Ese otro Páez es el que retrata a Jorge. Y hablaban también de Piar. Entonces Ludovico dice, ¿y qué me dices de Piar? Bueno, a Piar que le hicieron eso. Entonces me hizo recordar esa, es que de verdad que además el ejercicio que tienes que hacer, buscando al principio, ubicándote en la fecha, ¿no? ¿De qué fecha está hablando? Entonces empiezas a ver los hitos, las canciones, los zapatos que estaban de moda en ese momento, la forma de hablar, los sitios a donde uno iba. Entonces no está totalmente dicho, pero está dicho. Y al mismo tiempo, como le decía a Ana María antes de que empezara toda la presentación, le decía, además Jorge nos hace el favor de no calcar las épocas, sino que está haciendo como una especie de hibridación de épocas en las que hay una profunda crítica social que es vigente, de épocas que ya pasaron y que no queremos que vuelvan a surgir, pero al mismo tiempo hay eventos que uno sí identifica, personajes que uno identifica y que uno cree que la gente los tiene presentes, y es bueno volverlos a traer a la historia, es bueno volverlos a traer a la conciencia para que no nos vengan con el cuentico de que en esa época que se refiere vivíamos felices, cuando éramos felices y no lo sabíamos, eso es mentira. Así que este libro también, como ese título, El mar que me regala, nos regala también esa reflexión de épocas pasadas, y creo que fue intencional esto, ¿no? Mira, sobre esa cosa del pobre Páez, casi me atrevo a decir el pobre Páez, porque una época que yo lo recuerdo casi como que era como estar todo el tiempo en una silla eléctrica, que fue el año que yo fui vicepresidente, que fue el año 2007,
ser vicepresidente de Chávez es como estar todo el día en una silla eléctrica y que además te estén dando electroshock en la cabeza. Pero simultáneo. Y que cuando Chávez regresaba de viaje, generalmente de madrugada, bueno, yo bajaba al aeropuerto a buscarlo, entonces subíamos en el carro hablando, era como una especie de tradición que él en el carro hablaba de su viaje y cuando llegábamos al despacho 1, yo le tenía que dar parte de las novedades de que había pasado, las noticias buenas, las noticias regulares, las noticias malas, pero invariablemente cada vez que entramos al despacho 1 hay un gran fresco, creo que es de Tito Salas, de Páez ahí, y Chávez decía, ¿cuándo vas a sacar ese traidor de ahí? Y seguía, ¿no? Y yo hasta llevé a una gente a ver si podíamos raspar esa vaina o ponerle la cara de Urdaneta, porque Urdaneta está al lado, ¿no? Y ella siempre invariablemente, ¿cuándo vas a sacar ese señor de ahí? Y aquí, bueno, voy a hacer un pequeño spoiler. Aquí en la novela, pues yo pongo en una plaza un busto de Páez al que le habían hecho con un clavo, le habían pintado un huevo aquí en la frente. Y eso es porque hay un busto del autor del Alma Llanera, se me fue el nombre de él. No. Pedro Elías Gutiérrez. En el Calvario hay un busto de Pedro Elías Gutiérrez. De la música. Es de la música. Okay. Pero en el Calvario, en una plaza muy bonita, se llama el Parnaso, hay un busto de Pedro Elías Gutiérrez y alguien con un clavo, porque era de bronce, le pintó su correspondiente órgano genital masculino. Y entonces estábamos restaurando el Calvario y yo le decía, tú tienes que borrarle eso. Primero, porque es el autor de la Alma Llanera. Y segundo, porque es calvo. Y no es posible que a un calvo le hagan esa vaina y esté décadas y décadas y décadas un huevo tallado en la cabeza. Y lo logramos borrarlo. Entonces se lo puse, al pobre padre se lo puse. Eso sí fue arrancado de la vida misma. Sí. Sí, bueno, lo de la época, yo traté de cuidarme de que no apareciera ni el panfleto, ni el odio que uno proverbialmente le tenía hacia esas cosas del poder. Y había otra cosa que traté de tener mucho cuidado, porque yo, cuando éramos estudiantes y estábamos en el movimiento estudiantil, a mí en 2 oportunidades me tocó ir a Miraflores. Yo era presidente de la Federación de la UCB y Pérez era presidente. Tuvimos unas protestas, una cosa, y me tocó ir a Miraflores a conversar con Pérez. Y yo traté en la novela de que el despacho presidencial fuera ese, a pesar de que es el mismo que uno visita ahora con mucha frecuencia. Pero me daba como mucho pudor y me molestaría mucho si el despacho que yo describiera es el actual. Y traté de recordar bien cómo era el despacho ese. Además, nos encontramos cara a cara Pérez y yo, y me dice que me siente, y me dice, sin rencor, ¿no? O sea, me mató a mi papá. Mató a mi papá, entonces 15 años después me dice, sin rencor, ¿no? Y yo le dije, ¿qué quiere usted que yo le diga? Le dije yo en ese momento. Pero ese movimiento mental de cuidarme, por ejemplo, que no aparecieran los espacios de Miraflores, donde estamos con mucha fuerza ahorita, pues, desempeñando la lucha, y era como hubiera sido como un poco desleal si a mí se me ocurriera recurrir a los espacios que conozco ahora tan bien, y por eso hice un gran esfuerzo de ese joven de 22 años que llegó a Miraflores, que el jefe de la Casa Militar le ofreció un trago a las 10 de la mañana. El jefe de la Casa Militar de Pérez le dijo, un whisky, bachiller, me dijo. Y yo, ¿a esta hora? Y cómo traté, yo estuve 2 horas en ese palacio, en esa oportunidad, traté con mucho cuidado de que fuera ese el espacio y no el actual. Pero no te preocupes, Jorge, de que hayas dejado fuera cosas y que la novela se quedó corta. Yo creo que quedó tal como tenía que quedar. Y mira que uno, Isidoro y yo leemos bastante y nos llegan tantas cosas para evaluar, y además el vicio tremendo que tenemos por leer cualquier cosa, que toda la casa está llena de libros. Pero al principio de la mañana, yo empecé a leerlo en la mañana y después en la tarde me dijeron que lo iba a presentar. Yo empecé a leerlo en la mañana y le dije, Isidoro, ya empezó Jorge como en La piel del lagarto, no juegue. No, ya empezó el tipo ese con esa grosería. Entonces Isidoro, pero Merecida, cálmate, sigue leyendo, a ver qué pasa.
Entonces al rato le digo, no, ya se calmó. Le digo, pero después yo le digo, pero además, ¿cómo más va a hablar un tipo tan deleznable? Tiene que hablar así, tiene que hablar así. Y están bien definidos los personajes con esos diálogos, así que yo no sé cuando tú recibiste el libro y lo viste, si dijiste sí, quedó chévere, estoy conforme, pero yo creo que sí. Sí, me encantó. No, me encantó y la edición de verdad fue muy cuidada. Yo he tenido mucha suerte desde mi primer editor. De verdad que fue Raúl, mi primer libro me lo editó Raúl Casal, El sueño de los ciegos. Me acuerdo que la portada me la mostraste en un bar. ¿Te gusta ese? Que era como el libro se llama El sueño de los ciegos y era una lámpara de gas. La portada, yo decía, me parece surrealista, pero muy, muy buena. A mí las ediciones de mis libros siempre me han parecido muy cuidadas, pero esta me pareció especialmente cuidada. Esta me pareció que se le puso mucho afecto, mucho amor. Es muy desagradable cuando tú sientes que no te cuidan la edición. Por ejemplo, a mí una vez me publicaron, en varias oportunidades me publicaron cuentos en el Papel Literario del Nacional, y entonces venían a veces los cuentos con errores ortográficos o se equivocaban con el modismo del nombre de un personaje, y eso da mucha rabia, muchísima rabia. En cambio, mi primer cuento me lo publicó el señor Luis Alberto Crespo en la revista Imagen, que por cierto, ese era mi primer cuento, y en los días que salía mi primer cuento, estaban haciendo mi hija Lucía, hace unos 26 años. Y yo le dedico el cuento a Lucía. Era un cuento durísimo, como eso que tú mencionas, era un cuento muy duro, se llama La comida china. Un cuento tipo drogándose. Cosas. Y yo le dedico el cuento a Lucía y le pongo a Lucía Rodríguez, valiente que viene. Y el señor Luis Alberto Crespo le puso de ilustración al cuento una foto de una totona gigantesca de la casa del Catire Hernández Jesús. Alberto, ¿cómo es posible? ¿Sabes aquella totona del Catire que la potea en una frasco de whisky? Qué horror, Ese fue. qué horror. No. Mira, ven acá, vamos a volver al libro, por favor. Los epígrafes y la dedicatoria. Ah, sí. Y la música de Nicola Di Bari. Ah, sí. Tú sabes que la canción esa de Nicola Di Bari, yo pensaba de aquella primera versión que se perdió, pensaba que un personaje era fanático de la música, de las canciones de Nicola Di Bari, y especialmente esa que dice guitarra suena más bajo que alguien puede oírte. Y que cantaba la canción y era como una especie de loco que solamente cantaba esa canción, y en algún momento me pareció inverosímil como personaje. Pero en cambio, uno de los personajes, Marlene, toda la novela está acompañada por una canción, desde el primer contacto que tiene con el otro personaje hasta ese momento ese momento épico, ese momento tremendo que no voy a contar. Me parece una de las canciones más bellas que se ha escrito, esa. La guitarra suena más bajo. Y los epígrafes, yo soy como Ñañez, un fanático de los epígrafes, también un buscador de epígrafes. Competimos, nos mostramos los epígrafes potenciales. Yo le digo, esto solamente falta escribir los libros. Es esta cosa tremenda de Emily Dickinson que a mí me da la impresión que son cadáveres no solamente reposando, sino también contándose las cuitas, lamiéndose las heridas, en este verso de Emily Dickinson. Y de Borges, bueno, yo siempre he creído en que uno debería poder buscar algún exorcismo para la amargura. Porque así como creo que el dolor es un sentimiento enriquecedor, que uno puede crecer desde el dolor, uno no puede crecer desde la amargura. La amargura lo empequeñece mucho a uno. Yo creo que era como una especie de expresión de que en la medida de lo posible huyamos de la amargura en todas las cosas. Y Marco es una persona muy querida que en este momento está luchando con mucha fuerza, con una situación de trabajo laboral, y bueno, sé que va a salir airoso.
Bueno, creo que recorrimos todo el libro, Jorge. Todo, sin contar, como nos pidió expresamente a María, que no contáramos. Bueno, yo tengo una nota de voz que dice, no cuentes el final, por favor. Luis, no te preocupes, que aquí no importa quién lo hizo, sino cómo lo hizo. Muchas gracias. Gracias.